a empezar a grabar. Ok, Buenísimo. li- Ay, pues buenas tardes a todas, a todos los que nos acompañan. listo, Muchas grabando. gracias por conectarse. Gracias, Jen. Hoy tengo el honor de presentarles a una mujer que tiene una historia no solamente poderosa, es una historia de resiliencia, de amor, de fe y de muchas decisiones muy valientes. Una historia que nos recuerda lo que es tener un alma inquebrantable, un espíritu inquebrantable, incluso en los momentos más difíciles. Y bueno, pues es que ella vivió una experiencia que transformó por completo su vida. Ahorita les va a platicar. Y está aquí con nosotras para compartir desde lo más profundo de su corazón todo lo que aprendió, lo que sostuvo y cómo eligió salir ante esto desde la luz. Así que es una plática para escuchar con el corazón abierto. Pónganse cómodas, pónganse cómodos, porque estoy segura de que este testimonio va a dejarnos algo, a todos, algo sembrado que nunca vamos a olvidar. Estoy segura. Así que con muchísimo cariño recibimos a Jennifer. Es un gusto para mí. Muchas gracias por conectarte, por darnos este tiempo, este espacio y bueno, por estar aquí. Bienvenida a México virtualmente. Muchísimas gracias, lo valoramos demasiado, valoramos mucho esta plática y pues bueno, esta sala es tuya, Jen. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Talia. Gracias a todas las personas que nos están acompañando con esa antesala. Wow. Muy, muy afortunada yo de poder compartir con ustedes parte de mi historia. Bueno, mi nombre es Jennifer Vázquez. En este momento tengo 37 años y empecé a atravesar un proceso de salud a los 18 años, ¿sí? Fue un proceso muy raro, médicamente hablando, y fue un proceso que y comprometió toda mi parte física, motora. Esto llevó a una parálisis general, ¿sí? A medida que el cuerpo se iba paralizando, mi hermano se dio a la tarea de aprender a comunicarse conmigo porque ya mi cara también se estaba viendo comprometida, ya tenía traqueostomía, gastrostomía, que es alimentación asistida, y respiración también asistida. Médicamente no se encontró a la fecha todavía ningún tipo de razón por la cual se haya presentado ese tipo de patología en mi cuerpo, pero digamos que él era viendo el proceso, ¿sí? Cada uno desde un rol diferente porque tenemos diferentes formas de hacer frente a las situaciones y también como en la novedad de muchas cosas, esto ya fue hace 19 años. Entonces, digamos que en avances de la ciencia y de tecnología, ahorita estamos muy avanzados. En ese, en ese tiempo, mi hermano empieza a buscar cómo comunicarse conmigo porque mi voz estaba comprometida por el tema de la traqueostomía y mi cara también estaba comprometida por temas de movilidad, entonces no podía gesticular. Lo único que tenía para comunicarme en ese momento eran mis ojos y mi hermano usaba como una herramienta un parpadeo de Muchas sí, gracias. dos es no. Y así iniciamos el tema de comunicarnos básicamente con sí y no. Pero ¿qué pasa? Mis ojos, mis párpados empiezan a quedar quietos y él empieza a esforzarse por ver algún tipo de movimiento netamente en el globo ocular, ¿sí? Entonces, antes de esto, él intentó hacer una cartelera con el abecedario para que yo mirara las letras, el poder tomar las letras que yo miraba e ir construyendo las palabras y así entender las frases y comprender lo que yo quería decir. Pero con cartelera no fue posible porque mi movimiento horizontal de los ojos se perdió. Solamente era aún más complicado el tema de la comunicación, por lo que él decide decirme las letras y con algún movimiento yo hago lo asentaba y él sabía que esa era la letra. ¿Qué pasó? Que durante los días, cada vez que pasaba un día, el movimiento era más reducido, hasta que el movimiento quedó completamente ausente. Esto coincidió con un estado, con un paro cardiorrespiratorio que me llevó a tener una hipoxia o una falta de oxígeno por bastante tiempo.
y se creía en ese momento que había quedado en un estado vegetativo, en un coma profundo, lo cual no era cierto, solamente era que mi cuerpo no respondía. Perdí comunicación con mi familia y los médicos pusieron este diagnóstico. Sin embargo, en el corazón de mi mamá siempre estaba la fe y la confianza de que yo continuara allí, de que lo siguiera escuchando, por eso ellos seguían. Dentro de mí que había, claramente había temor, pero siempre había una conexión espiritual con Dios donde le pedía que no permitiera que perdiera la conciencia, porque lo más poderoso que tenemos los seres humanos, más allá de conocimiento, de herramientas, de recursos económicos, es el tener conciencia y poder elegir. ¿Sí? Diariamente estamos frente a situaciones que nos exigen elegir, pero no somos tan conscientes de que tenemos la capacidad de elegir, ¿sí? Entonces, dentro de lo que podía yo conocer de lo espiritual y de lo médico que estaba pasando en mi cuerpo, me aferré a pedirle a Dios que siempre me mantuviera consciente, que yo pudiera recibir todos los esfuerzos de la gente que estaba a mi alrededor, que fuera consciente de lo que la gente decía para que en el momento en que me recuperara pudiera tener la información necesaria para hacer frente a los cuestionamientos. 6 meses sin poderme comunicar de ninguna manera, con un diagnóstico bastante negativo, y me llevan a un lugar de cuidado intermedio, cuidados paliativos, con la asistencia de ventilación mecánica, de gastrostomía. Y en este proceso, en este lugar, una de las auxiliares, dentro de todas las que tuve, una de las auxiliares se dio a la tarea de analizar mi comportamiento cardíaco, es decir, cuando se me subía y se me bajaba la frecuencia. Ella notó que cuando estaba de medio lado, mi frecuencia cardíaca aumentaba. Entonces empezó a asumir que yo me sentía incómoda cuando estaba de medio lado y empezó a intentar comunicarse conmigo por medio de la frecuencia cardíaca. Entonces me decía, si quieres que te cambie, sube la frecuencia cardíaca. Entonces yo la subía, ella ya cuando notaba que se subía me pedía que me tranquilizara y me organizaba. Y así empezamos, eso se convirtió en un sí. Subir la frecuencia cardíaca era un sí, mantenerla era no. Sí, no era tan fácil, duramos bastante tiempo para poderlo confirmar, algunas semanas. Y después de eso, ella empezó a apoyarme. Mi estado físico, mi aspecto físico, era ojos abiertos, con los ojos ya blancos por la exposición continua al aire. A veces me los cerraban, pero no tenían tanto cuidado con esto. Boca abierta, sin deglutir, entonces pues continuamente con salida de saliva. Entonces, físicamente hablando, sí parecía que estuviera en un estado de inconsciencia, pero pues yo sabía que estuve completamente consciente todo el tiempo. Pero ella se dio a la tarea de apoyarme el parpadeo con sus manos. Entonces, con los dos deditos me bajaba y me subía los párpados. ¿Qué hizo esto? Esto ayudó a que unas natas, por así decirlo, unas telitas que se me formaron en los ojos por sequedad, se fueran corriendo un poco. Habían úlceras en los ojos, sí, pero esas náticas, ya al correrlas, permitió que ella me viera los iris. ¿Qué pasaba con mis ojos? Que mis ojos estaban con una pupila muy dilatada y una muy contraída, si mal no recuerdo, se llaman anisocóricas, y es que eso es un signo de muerte cerebral y no eran reactivas a la luz. Entonces esto confirmaba lo que los médicos consideraban en ese momento que era mi condición clínica. Pero al ella apoyarme el parpadeo, empezó a notar un leve movimiento en mi ojo derecho. Mi hermano me visita un día después de varios meses porque fue muy confrontante la ausencia de comunicación y ella le informa que ella está viendo que yo tengo un movimiento y el movimiento es un sí y la ausencia del movimiento es no. O sea, si me quedaba quieta era no. El movimiento era hacia algún lado. Todos los días el ojito se movía hacia un lado diferente y era un poquito, requería de mucha atención visual para poder identificar el movimiento. Mi hermano llega, me hace preguntas básicas para conocer mi estado de conciencia y me recuerda o me dice que vamos a empezar a utilizarlo con el abecedario como hacíamos 6 meses atrás y le empezó a enseñar al auxiliar la forma en que nos comunicábamos. Esto después de varios temas médicos para que ellos en efecto creyeran que esto era así, cambió el diagnóstico, lo cambió a un síndrome de encierro o un síndrome de enclaustramiento, ¿sí? Claramente mi calidad de vida
es completamente transformada, cambia porque ya antes de hacerme alguna cosa me preguntan, se dan cuenta que mi sensibilidad está intacta, que mi conciencia está intacta, mi oído. Lo único que está alterado es mi visión porque veo ya casi a blanco y negro, los colores empiezan a deteriorar debido a las úlceras en los ojos y el gusto que, aunque continuamente estaba eliminando mi saliva, el sabor siempre era un sabor a hierro, aunque yo mentía y decía que sentía los sabores cuando me hacían fonoaudiología. Pero yo decía, no lo voy a creer, no lo voy a recibir. Yo me acuerdo que el limón sabía esto. Sí, entonces cuando me iban a hacer terapia, yo trataba de recordar el sabor al limón, entonces me obligaba a creer que cuando me colocaban limón en la boca, yo lo sentía, pero pues en realidad había una alteración en ese momento. ¿Qué pasa durante este tiempo? Durante este tiempo necesito aprender a ser mi mejor amiga, porque durante 6 meses no pude tener contacto con nadie más, ni comunicación básica, ni larga, ni corta, sino conmigo misma. Empiezo a entender que debo llevármela bien conmigo, que no sabía cuánto tiempo iba a pasar, pero que yo tenía que ser mi mejor amiga, que yo debía acompañarme, que yo debía motivarme, que yo debía siempre enfocarme hacia la conciencia de que yo decidía en qué creer y reconocer las personas que estaban a mi alrededor. Pasa un tiempo, me traen a casa después de otros pasos por lugares clínicos. Luego me traen a casa y estando en casa, ya habiendo pasado más o menos un año, año y medio, empiezo a desarrollar un tema de ansiedad y de depresión claramente por la situación, porque yo lo describo es como estar en un ataúd. ¿Sí? No tengo otra manera más clara de poderlo describir en cuanto a la sensación. ¿Qué pasa con esa ansiedad y esa depresión que me genera un temor, un pánico a la noche? Entonces, 5 de la tarde, yo estoy en Bogotá, en Colombia, y acá oscurece a las 6 de la tarde, 5:30, 6 de la tarde siempre, ¿sí? Lo más tarde son 6:10 y eso. Entonces, en ese tiempo, tipo 5 de la tarde, me empieza a mí un desespero por la noche, no sé, no sabía, yo no tengo claro por qué me daba tanto temor, pero él me daba mucho temor a morir y tenía muchas pesadillas, tenía una persecución en sueños, es decir, soñaba cosas bastante desagradables, ¿no? Como con demonios y cosas así. Entonces le tenía temor a dormir y para dormir siempre pues igual me dejaban los ojos abiertos, entonces mentalmente se creaba un sonambulismo entre lo que estaba soñando y el estar dormida pero con los ojos abiertos, entonces las pesadillas pasaban a ser como una realidad creada por mi cerebro. Entonces era confrontante. Pero yo seguía pensando, yo si uno quiere, uno puede, tranquila, al otro día al amanecer, como que ya recuperaba yo la tranquilidad. Empezamos a intentar cerrarme los ojos en la noche con toallas húmedas para que hiciera peso, porque mis párpados estaban retraídos, o sea, estaban abiertos duro, ¿sí? Entonces tenían que hacerle fuercita para poderme cerrar bien los párpados y con toallas o gasas húmedas, que la humedad y el peso de las toallitas me sostuvieran los ojitos toda la noche. Al día siguiente, para decir que ya me había despertado y que me quitaran las toallas y me destaparan los ojos, usaba la frecuencia cardíaca. Entonces la subía, las auxiliares se daban cuenta que ya estaba despierta y me destapaban los ojitos. Mentalmente siempre era como, si yo quiero, yo puedo, vamos adelante, tenemos que ser fuertes. Yo me hablaba como si yo fuera otra persona, ¿no? Entonces me hablaba, Jennifer, tienes que ser fuerte, tranquila, vamos a estar bien, todo el tiempo muy proyectada a que iba a estar bien. En las tardes, noches tenía mi tema ahí que me entraba como el pánico. Y en las mañanas, yo nunca, mi cerebro nunca relacionó, nunca se acostumbró a la condición. Entonces, en las mañanas, cuando yo me despertaba creyendo que lo que estaba viviendo había sido una pesadilla. Entonces, claro, me despertaba como con las ganas de abrir los ojos, pero escuchaba el ventilador y me daba cuenta que en efecto no los podía abrir. Entonces, debía hacerme como una terapia personal donde, ok, no puedo abrir los ojos, estamos en esta condición, pero vamos a estar bien, hoy es tal fecha, estoy con tal persona, sí, como preparándome pues para el día y aprendiendo a vivir el hoy, continuamente, hoy.
hoy es lo que tengo, este tiempo, este espacio es lo que yo tengo. Entonces, como siempre, trayéndome a la realidad del hoy. Hoy estoy en casa, hoy estoy con auxiliares, hoy no tengo dolor, hoy voy a estar bien, porque decido estar bien, ¿vale? Independientemente de las circunstancias. Pasan 5 años y llega un pico de desesperación donde digo, intenté en mis fuerzas mantenerme bien, pero resulta que no fue suficiente. Me mantuve bien para unas cosas, pero otras se cayeron. Entonces voy a hacer lo contrario. Voy a hablarme mal para ya soltar esto y de pronto no me correspondía quedarme tanto tiempo y yo me aferré y en realidad no es lo que es parte de mi propósito. Entonces decía, si me hablé bien y me mantuve 5 años estable, mi piel nunca tuvo escaras, no tuvo zonas de presión, entonces ahora me voy a hablar mal para que mi corazón descanse. Pero pues tampoco me funcionó. En eso pasaron 3 años donde empecé a solicitar la eutanasia. En principio no era autorizada porque mi mami decía como no, díganle que sí, pero no hagan esa gestión. ¿Cómo comunicaba todo esto? Por medio del abecedario y mi ojo derecho, ¿sí? Entonces, escucho que es legal en Colombia. Entonces pido que me ayuden a hacer una carta donde yo manifiesto mi inconformidad y mi deseo de demandar a mi familia porque me está negando el derecho a morir dignamente y solicito que me respeten el derecho a desistir de una vida asistida porque mi respiración era 100% ventilatoria, o sea, yo por mí no tenía una sola respiración espontánea. Llega una doctora que me ve y tan pronto me ve por lo que les cuento de mi aspecto, dice, ¿por qué la tienen así? Mejor practicarle la eutanasia. Y dije, bueno, por fin alguien que me entiende. Y ella dijo, yo me hago cargo de todo el proceso. Para este tiempo me muestran una película que se llama, creo que se llama El bebé del millón de dólares. Es una boxeadora que su familia solamente la explota. Ella pasó muchísimos trabajos para poder ser una boxeadora profesional y en una competencia donde el premio era $1 millón, a ella recibe un mal golpe y al caer le fracturan una de las vértebras más altas, entonces queda cuadraplégica. La familia claramente la deja abandonada y el único que la acompaña es su entrenador, que es un señor ya bastante mayor, pero pues él no se puede hacer cargo de ella. Y él le ayuda. Ella en algún momento intenta suicidarse mordiéndose la lengua para producirse una hemorragia. Y yo pensaba, yo decía, pero yo ni siquiera me puedo morder la lengua. Y me empecé a confrontar y dije, yo en realidad me quiero morir. O sea, quiero desistir, quiero asistir a una muerte. Y me di cuenta que no, que yo lo que quería, lo que a mí me llevaba al límite era la exposición de mis ojos, ¿sí? El dolor, porque no todo el mundo te apoya el parpadeo como es. Yo tuve más de 200 auxiliares, el tener tus ojos cerrados y tener una pesadilla y despertarte y no poder abrirlos. Bueno, bastantes cosas que pasaron en el tema de cuidado de mis ojos. Eso fue lo que a mí me llevó al límite. Pero ahí confirmé que si yo solamente hubiera podido parpadear, la muerte para mí no era una opción o no de esa manera. Sí, que yo sabía que todos cumplimos, estamos acá con un propósito, cumplimos un ciclo y lo importante es ser eficientes y responsables hoy, ¿sí? Dentro de la conciencia de validar nuestras emociones, pero también dentro de la responsabilidad de hacerme cargo de lo que tengo hoy, cómo lo voy a usar. Entonces ahí como que la idea quedó como en un, digamos, como me empecé a cuestionar si yo en realidad me quería morir de esa manera. Estamos hablando del 2013, perdón, del 2012. Octubre del 2012 estaba programada para que se llevara a cabo el proceso de la eutanasia. Regalamos toda la ropa, todas las cosas, pues para que mi mamá no quedara como con esos recuerdos después de. Pero yo siempre he sido creyente sin ningún tipo de doctrina, sin ningún tipo de religión, pero mi corazón siempre ha estado confiado en Dios. Claramente al principio, por ignorancia, acudimos a todo lo que nos ofrecían, pero en mi interior yo siempre le decía, Señor, lo que no sea de ti, que no me toque, ¿sí? Que cuando yo me recupere,
Toda la gente solamente le puede dar la gloria y la honra a tu nombre, a nadie más, no más cosas añadidas, solo tú. Y perdóname si dentro de la ignorancia estoy acudiendo a cosas que no son de ti. Entonces ahí yo ya había pedido que me ayudaran a escribir una carta. Mi mamá en su trabajo, alguien se da cuenta del proceso porque ella nunca mezcló las dos cosas, o sea, siempre aparte cumplió con su trabajo y además pues el tema de mi cuidado. Pero esta persona le pide como que los dejen hacer una visita, ¿saben? Antes de que se me practique el procedimiento. 55, Y dentro de todas las visitas que ya había 43, recibido, le 65, pido que me, 2480. le, le pido que vayan a la casa, ¿cierto? Una visita más, una visita menos, ¿qué más da? Entonces yo lo tomé así. Estas personas fueron, yo no recuerdo, vinieron, perdón, no recuerdo qué me dijeron ese día, pero yo recuerdo que ese día yo tuve paz. Y era una paz que no tenía hace muchísimos años. Creo que de hecho ni antes del proceso la había experimentado. Y es una paz de la que nos habla Dios, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo descansé y entendí que ese proceso yo no lo estaba atravesando sola, sino que Dios estaba allí, tenía su mano, había intervenido y que este tiempo era un tiempo de respuestas para mí. Y me dispuse porque una de las personas al leer la carta dijo, no conoces de Dios, no lo conoces a Él. Y yo me molesté. Yo dije, yo soy muy íntima de Él, pero Él ahorita no me está hablando, pero yo siento que yo lo conozco. Y se me creó un desafío. Dije, ok, no lo conozco, está bien, voy a conocerlo. ¿Por qué mi decisión de conocerlo? Porque yo creía firmemente que yo iba a trascender, que yo me iba a morir. Y dije, yo no quiero llegar al cielo sin conocer al ser que va a estar allí. Entonces, ese desafío lo tomé como una opción de conocer al ser con el que iba a compartir la eternidad. Y empecé a estudiar, empecé a recibir pues visitas de las personas y empecé a estudiar de qué manera me tocaba ser súper atenta porque no tenía forma de tomar nota ni de hacer preguntas en el momento porque pues eso tomaba tiempo. Entonces pedía luego que me ayudaran a escribir las preguntas, pero me tocaba ser muy consciente y muy presente en lo que yo iba recibiendo. Al principio me costó porque siempre me daba sueño cuando ellos llegaban, pero empecé a entender que también podía orar porque Dios me ayudara a ser más receptiva frente a estas cosas. Durante estos tiempos entendí y comprendí el poder de la mente porque yo tenía hambre, aunque me pasaba nutrición, igual sentía hambre. Entonces empecé a idearme paseos mentales. Entonces me iba a un lugar que acá es una zona muy bonita y hay un restaurante en particular que a mí me gustaba mucho, bueno, me gusta, y me gusta estar al aire libre. Entonces siempre me imaginaba yendo allí, pedía diferentes platos, pero me daba la tarea de comérmelos como si fuera muy real, o sea, me tomaba el tiempo de picar la comida, de obligarme a recordar a qué sabía, cómo olía, qué se sentía la textura pues en la boca. A veces me iba en Uber, otras veces me iba en transporte público, otras veces me iba a pie. Lo que entendí, lo que aprendí era que con la fuerza en que yo lo pudiera pensar, mi cuerpo lo identificaba. Y yo llegaba cansada o me saciaba, a veces comía de más mentalmente, otras veces me desesperaba y rompía todas las cosas que habían en la habitación mentalmente y después me ponía a organizarlas porque sabía que no era la forma adecuada de actuar, pues, pero todo mental. Y mi cuerpo respondía a eso, o sea, sentía cansancio, sentía satisfacción cuando comía. Y dentro de todo ese proceso, yo quise aprender a que todo lo que Dios me iba empezando a enseñar, yo lo pudiera vivir de tal manera que mi cuerpo lo experimentara. Estamos hablando de una sanidad. Llega a él de una manera sobrenatural y le soy muy sincera, yo no tenía ni ganas de recuperarme ni fuerza para. Solamente tenía confianza en Dios y eso se lo hacía saber a él. No tengo otra cosa más que confianza en ti. Si eso te sirve, úsalo. Pero yo tenía una creencia muy arraigada de que yo no me iba a recuperar, sino que yo iba a morir de manera natural. Ese era mi deseo. Pero pues Dios empieza a hablar vida, mi cuerpo empieza a reaccionar de una manera sobrenatural y empiezo a recuperarme
a finales del 2013, es decir, un año después de que empiezo a conocer y me dedico a conocer y a buscar el corazón de Dios. Y en ese proceso en que yo me dedico a buscar el corazón de Dios, me encuentro con su mano, es decir, con la sanidad, con el favor. No era lo que yo estaba buscando a profundidad, sanidad física, pero sí estaba buscando sanidad del alma, del espíritu, crecer en el espíritu. Y mi cuerpo empieza a hacer evidencia de esto. Claramente hubo muchos más desafíos cuando empiezo yo a recuperarme, a recuperar mi movilidad de la cara. Yo recupero movilidad de la cara, control cefálico, respiración espontánea en el 2014. Me retiran todos los dispositivos, me retiran acompañamiento de auxiliares de enfermería y empiezo un proceso de rehabilitación física de 6 años, donde estuve 6 años más en silla de ruedas solamente con control cefálico. Llega pandemia, estaba en una crisis bastante compleja porque tenía mucho dolor, entonces yo me estaba confrontando y culpaba a Dios. Y le dije, pero ven acá, tú me ilusionaste, ¿cómo así que yo me iba a recuperar, pero no me recuperé y ahora me duele? Entonces empecé a decirle que no me ilusionara y recordé que cuando lo empecé a conocer, le dije, ya hasta le propuse matrimonio. Pero claro, como había un malestar físico, ahí empecé a cuestionar. Y luego recordé que los procesos que tenemos en la vida son jornadas que debemos atravesar, que la capacidad que tenemos nosotros dentro de nosotros de hacerle frente a las situaciones es lo que realmente tiene sentido en la vida. No es tener toda la vida solucionada, no es que yo voy a ser feliz cuando ya camine, no es que yo voy a ser feliz cuando ya tenga el trabajo, es que yo decido ser feliz hoy. Ese día mi vida tomó también otro giro. Desde entonces fue la última recaída que tuve, atravesando más o menos el inicio de pandemia para nosotros, y decido estudiar psicología porque ya el movimiento de mis brazos era continuo en avance, lo mismo de mis piernas. Estoy estudiando psicología, empiezo a trabajar de manera virtual y bueno, aquí estoy hoy. No quiero como ser tan extensa con muchas cosas y quiero dar como espacio para preguntas. Gloria a Dios, hoy estamos acá, ya me gradué y bueno, toda la vida haciendo un match, nunca me imaginé que fuera a ser psicóloga, pero dentro de la recuperación Dios dio todo para que esa fuera la profesión y estoy con la mayor disposición y con todo el gusto de poder compartir mi historia y ayudarnos entre todos al crecimiento espiritual, pero sobre todo a tener una conciencia de la importancia del autocuidado emocional y de nuestra salud mental. Sí, todo claramente conectado con la espiritualidad porque no hay forma de dividirlo o de separarlo. Y bueno, acá soy toda oídos para las preguntas que puedan tener, que hayan surgido. Claro, Jen, muchas gracias, gracias por compartirnos esto. Yo me quedé pensando, digo, o sea, cabe destacar también que Jen antes de esto, pues no tenía un problema de salud como tal, ¿no? Llevabas una vida así, en trabajo de oficina, o sea, todo normal, no tenías un problema antes por el cual te haya pasado esto, ¿no? O sea, fue de la noche a la mañana que empezaste a tener, como que, me acuerdo que dices que empezaste a sentir como mucho agotamiento, mucho cansancio. Y pues poco a poco como que se te fue paralizando el cuerpo, ¿no? Sin saber ni por qué. O sea, tenía novio, tenía una vida así, normal. Que fue lo Normal. que a mí también, Ujú. esto Sí, me impactó mucho, porque es como de la noche a la mañana le pasa esto, ¿no? Y y fue muy rápido en una semana, de hecho. en una semana fue esto. Y también otra cosa que me impactó mucho porque yo la escuché en un podcast, entonces otra cosa que me impactó también es que cuentas que en un momento, pues creo que dices que tuviste como un paro respiratorio o algo así al principio, despiertas y los médicos, o sea, dicen, no, pues ya te declaran como con muerte cerebral o algo así, ¿verdad? Pero tú despiertas y estás escuchando, viendo y sintiendo todo y ellos están diciendo que tienes muerte cerebral, ¿no? Eso es impactante. Correcto. Sí, fue porque fueron, de hecho, en el transcurso, en el primer inicio, fueron 8 paros, ¿sí? Donde no se daban cuenta a tiempo
Entonces, claro, ellos asumían que cada vez había más compromiso o daño cerebral, pero nunca fue así. Gloria a Dios, yo no sabía nada de medicina, porque como tú lo dices, eran mis 18 años, muy enfocada. Yo estaba estudiando administración de empresas, nada que ver con medicina. Nunca me había dado ni una gripa, o sea, siempre fui muy saludable desde niña. De hecho, a la fecha no se sabe qué es lo que pasó, qué fue lo que pasó. Nunca se supo qué fue lo que sucedió. Pero durante ese inicio de entender que estoy aquí y a mi alrededor no se dan cuenta que yo estoy aquí, ¿sí? Fue donde tuve un desafío muy fuerte con mi mente Claro, y decir, tú y yo sabemos que estamos acá, o sea, hablando de mí. Sí, entonces claro, qué sí, fuerte. sí, cabe mucho la claridad, sí. Claro, alguien que quisiera hacerle una pregunta a Jen, o sea, yo tengo muchas, pero no quiero ser egoísta porque yo ya conozco su historia perfectamente. Ahorita se fue así rapidito, la contó rápido, pero Sí. de verdad que, pues obviamente también ella dice como que todos los días decía, ay, pues hoy no, pero Mañana. quizá Ujú. mañana, o sea, imagínense, así se fue, pues todos estos 8 años, ¿no? Que vivió así. Y también platica algo que a mí me parece también súper, o sea, que me dejó así la piel chinita, que es cuando dices tus primeras palabras, ¿no? Porque obviamente también nos dijo que se fue recuperando, pero pues todo fue un proceso, imagínense, después de 8 años sin hablar, sin probar bocado, sin probar la comida, ¿no? Con las ganas y el antojo, 8 años sin poder ni siquiera parpadear, como nos dice Jen, que para ella simplemente por el hecho de decir puedo parpadear, es una opción vivir. Imagínense, o sea, las Así pequeñas es. cosas, ¿no? Que te hacían, o sea, es algo muy impresionante. Entonces, también, la primera vez que probó algo de comer, no sé si nos quieras contar, o la primera vez que pudiste decir tus primeras palabras, estaría padre. Sí, mira, la primera vez que yo comí, uy, yo tuve una lesión en la traqueostomía, tuve un mal procedimiento donde me rasgaron internamente y por esa lesión tan grande que tenía, yo tenía obstrucción, eso se llama una estenosis del 99%, es decir, yo no tenía luz ni para respirar ni para comer. Estaba llena de tumores, ¿saben? Esto se llama carina, aquí en la mitad donde se abren los alveolos para los pulmones. Desde ahí hasta la nariz internamente estaba llena de tumores al punto en que se me salían por el estómago traqueal. Y ellos decían que no había manera de que yo pudiera volver a comer ni que pudiera volver a respirar por mí misma, aunque me recuperara, ¿sí? Porque el tamaño de la lesión era bastante densa, no había forma. Pero a medida que Dios fue organizando todo el funcionamiento de mi cuerpo, sin que nosotros lo notáramos desde afuera, los granulomas o los tumores se empezaron a reabsorber, ¿sí? Cuando mi cara, yo tenía la boca abierta, rígida, o sea, dura, intentaba encerrármela fuerte y no era posible porque estaba tiesa y empezó a soltar un poco. Entonces yo dije, ay, ya no necesito que me succionen tan seguido, puedo pasar saliva. Empecé a pedir que me dieran, al principio era leche sola con una jarrita que tuviera puntica porque esta parte de la boca yo no la cerraba. Entonces, como una jarrita que tuviera puntica y algo así, como para que bajara por gravedad, ¿sí? Y yo, ok, está bien, siento la leche normal, perfecto. Ahora, acá hay unos ponqués, no sé si los conocen, una torta que se llama Chocorramos, muy rica. Y yo pedí que me lo licuaran con la leche, porque pues no podía todavía masticar. Eso fue como lo primero. Pero antes de esto, una de mis auxiliares dice, me quiero ir rápido para la casa porque van a hacer tajadas. Tajadas es el plátano frito. No sé cómo se llama para ustedes, pero me dio mucha hambre. O sea, se me entristeció el corazón porque yo dije, "Ay, qué rico, un plátano frito". Sí, o sea, y me puse triste porque dije, yo quiero un plátano, pero me confronté y dije, Jennifer, ¿cómo así que te vas a poner triste por un plátano? O sea,
pasaron 8 años y ahorita te vas a poner a llorar porque no puedes comer plátano frito, pero me dolió, o sea, lo sentí full en el corazón y le dije, Señor, yo quiero comer, rehabilita mi vía oral. Fue toda mi oración, pero me sentía muy triste y trataba de pensar en otra cosa para no seguir pensando en el plátano frito. Y pasan 8 días donde mi cara se descongela, literalmente hablando, y me puedo probar la leche y pruebo, pido que me hagan puré de papa, ¿sí? Porque yo decía, no es tan sólido, pero es más bien, o sea, es como potecas, como puré, pues. Y qué nervios. Mi mamá me hizo una tacita, me lo devoré en un momentico, o sea, yo no podía creer. Y de hecho, hasta hace poco caí en cuenta que es mi plato preferido. La gente dice, pero es un puré. Y yo, me encanta, me encanta. Y lo pude comer y no tuve escape. Entonces, claro, empezó a haber mucho cuestionamiento médicamente. Nosotros lo teníamos escondido, que podía yo comer, ¿sí? Frente a los médicos, como no, vamos a probar jugo, sopa, pero yo ya comía huevos. Acá hay algo que se llama lechona, que es cerdo pues con arroz y un montón de cosas. Todo, miren, vénganos en tu reino. Toda la comida, o sea, yo me antojaba y me traían de todo, nunca nada me sentó absolutamente mal, nada, nada, o sea, ni las comidas más. Me comí 1 litro de helado como en 20 minutos, estaba, sí, yo quería comer ya. Ya después me regulé, pero en ese momento todo, o sea, quería comerme todo lo que no me había comido. Pues eso fue maravilloso, eso fue a mediados de septiembre del 2013. Y resulta que ellos, claro, dentro del movimiento de mi cara intentaban ocluirme se llama taparme, para que me saliera la voz, pero no salía y no podía, o sea, ahí sí no podía respirar y ellos decían, tranquila, Jen, tú sabes la lesión que tienes en tus cuerdas, no te preocupes, te vamos a leer los labios. Y yo decía, no, señor, yo quiero esa voz que tú pensaste en el momento en que me engendraron mis papás y tú me estabas formando allá en el vientre de mi mamá, yo quiero esa voz, ¿sí? Gracias, porque yo ya creo que tengo esa voz y me imaginaba cómo los aritos pues de la tráquea se me iban formando. Y un día, no puedo decir que de un día para otro, sino de un día para la noche, porque en el día yo no podía hablar y en la noche fue que empecé a hablar, que hacíamos pruebas y llegó mi mamá con un postre que acá se llama leche asada y ella llegó, lo dejó, salió, estábamos ahí, yo le pedí al auxiliar que me desconectara, que me hiciera toda la preparación para afonar y me tapó y me salió de una vez, hola mami, y ella entró en shock. O sea, casi se infarta. Y yo también, yo ya no me acordaba de mi voz. No, mamá, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, ella empezó a mirar hacia afuera. Sí, yo estaba en la habitación y ella se salió como buscándome. O sea, en su inconsciente creyó que yo había llegado de la universidad. Ella decía, pero ya llegó. O sea, fue un momento bien fuerte. Y yo la veía que ella no, como que no reaccionaba, que yo estaba ahí. Entonces le dije, ay, yo mejor no hablo porque usted cómo se pone. Entonces, claro, decir eso y ya escucharme una frase más larga a mí me hizo también entrar como en nervios. Pedí que me pusieran el oxígeno, todas nos tranquilizamos, todas tomamos agüita. Esa fue la primera frase que hablé, que Wow, foné después de. wow, está Sí, cañón, está muy cañón. Mira, aquí tenemos preguntas. A ver, levantó la mano Moni. Dime si quieres hacer tu pregunta. Hola, pues yo no, ya. creo que todo me quedó muy claro, no tengo preguntas, lo que sí te quiero decir es muchas felicidades porque me asombra más bien el cómo pudiste tener esa comunicación interna y esa fuerza interna como para poder luchar y salir adelante y eso, pues a mí más bien eso es lo que a mí me, me nutre para cuando te caes con el día a día, eh, poder decir, o sea, ¿cómo es posible que te puedas caer cuando no puedes, te frustras porque algo no te sale, no te sale la venta, no te salen las cosas como tú quieres, no está el precio del X producto al precio que quieres, qué sé yo, lo que quieras, ¿no? Entonces, Sí. esto realmente me nutre a mí como para decir, o sea,
cómo me puedo ir por una banalidad y ver cómo la gente puede tener más fuerza de voluntad y más ganas de vivir. Te agradezco muchísimo que lo hayas compartido y te felicito realmente de todo corazón. Esa lucha y esas ganas de vivir y aferrarte a la vida es lo único que puedo decir. Gracias por compartirlo y por nutrirme tanto. Gracias a ti, Moni, por la disposición, con todo el cariño. Yo me edifico un montón. Creo que una de mis oraciones cuando sabía que ya me iba a recuperar era que nunca se me olvide de dónde salí. Y no para quejarme ni para recordar, ay, a mí me pasó. No, para saber que siempre la fuerza está desde aquí, desde adentro. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por el espacio y por tus palabras. Gracias, Moni, por tu pregunta. Mira, acá nos dicen que cuando empezaste a hablar, ¿qué fue lo primero esos días? ¿Cómo fueron después? Daba mucho miedo. Todas las auxiliares se asustaban, o sea, llegaban y como yo las saludaba, pues de una vez, sí, con voz, decían qué raro, era como pasar de cuidar un bebé a cuidar un adulto, porque ya yo ya tenía 27 años cuando empecé a hablar. Entonces fue muy raro cuando me preguntaban cuántos años tienes y yo, uy, no sé, me siento muy rara decir que 27 si lo último que dije fue 18. Claro. Entonces fue muy raro. Tenía temor, mucho temor, porque estaba muy acostumbrada a hablar solamente conmigo. Pues me costó un poco volver a conectar con la gente. ¿En qué sentido? En que tenía miedo a la sociedad, yo desarrollé como cierta reticencia hacia la gente, o sea, como apatía porque si a los seres humanos somos como feos, ¿sí? Sabes que nos movemos solamente por emoción, que somos convenientes, vi muchas cosas que yo decía, ¿por qué? Si ella le dice que es la amiga y después cuando se va como habla de feo, sí, como que todas esas cosas me confrontaban y yo decía, no quiero entrar en el afán del mundo. Sabía que tenía que ir con pasos de seda, decimos acá, o sea, suave, tranquila, que nunca me fuera a desconectar de mí misma. Claro, claro. Ay, no vi que estaba haciendo ruido. Hola Jen, ¿cómo Yo, estás? sí, Mucho gusto. Me llamo Susana, hola, soy hermana de hola, sí. Tali. Tali me platicó de ti cuando vio tu entrevista en YouTube y estábamos impactadas las dos. Yo también la escuché y bueno, me tenía muchas ganas de conocerte y de volverte a escuchar. Eres una persona admirable y de verdad gracias por compartirte con nosotras y con el mundo entero porque sé que has platicado tu testimonio. De hecho. Déjame silenciar. Sí. Ayúdame, Tali. Sé que has platicado tu testimonio muchas veces, pues es demasiado inspirador. Entonces, me llaman mucho la atención varias cosas de las que mencionas, ¿no? Y que creo que a nosotras nos ayudan mucho para enfrentar cosas en la vida, como por ejemplo, tú dices que tú decidías cómo hablarte, que tú descubriste que tú eras tu mejor amiga, ¿no? Entonces, la persona con la que más hablamos es con uno mismo. Eso me hace pensar mucho en cómo nos hablamos todo el día. Todo el tiempo nos estamos, a lo mejor hay que poner más atención en nuestras palabras, ¿no? O sea, tú lo hiciste desde una situación especial y diferente y tú aprendiste con todo este coraje, con toda esta sabiduría que tú tenías interna, que no sé de dónde vino. Yo también creo que Dios estuvo ahí contigo en cada momento, pero el hecho de cómo te fuiste hablando y cómo tú te mantuviste todo el tiempo consciente y todo el tiempo queriendo echarle ganas, incluso cuando tú ya no querías seguir viviendo, tú dijiste, sabías que hablarte bien te había llevado a estar ahí y a no tener lesiones en la piel, a no tener, escuché en tu entrevista que siempre tuviste control de esfínter, por ejemplo, ¿no? Que es algo que tú decidiste porque tú decías, a mí no me van a tratar como están tratando a todas las que estoy escuchando, que las enfermeras las Sí, están tratando mal porque no les gusta limpiarlas, ¿no? O sea, esa empatía que le faltó a esas enfermeras y que tú escuchabas y decidiste, a mí no me va a pasar, entonces tú controlaste tu mente desde cómo te hablabas. Y eso es algo que tenemos que tomar como lección porque no solamente en una situación así, sino cada día de nuestra vida, la forma en la que nos hablamos va definiendo nuestra realidad, va definiendo eh,
si una situación avanza para bien o avanza para mal, la mente recibe órdenes literalmente, ¿no? Entonces tú decías, quiero saborearme esta comida y tú en tu mente vivías a través de tus pensamientos, sentías, me impresiona lo que dices de tu cuerpo, que tú misma sentías que te cansabas cuando estabas muy activa. No sé si has escuchado de Joe Dispenza, que se me hace un caso muy parecido. Joe Dispenza, para quien no sabe, sufrió un accidente en un triatlón, fue atropellado y es muy famoso porque también se empezó a hacer famoso por contar esta historia. Recibió como 6 lesiones en la columna vertebral. Los médicos decían, pues muchos decían que ya no se iba a salvar, otros decían que necesitaban no sé cuántas cirugías. Y él, a través de la mente y de la visualización, fue reconstruyendo toda su columna vertebral también y entonces no necesitó ninguna cirugía. Igual hay un caso de Juan Lucas Martín, no sé si también lo ubican. Juan Lucas Martín, les voy a dejar después búsquenlo en Instagram, le pasó lo mismo. De él no recuerdo bien cómo estuvo, pero estaba como en un estado vegetal por alguna razón o algo así, no sé si fue en coma, creo que no está en coma. Y lo mismo, él empezó a decir, cuando escuchaba que ya no iba a volver a caminar porque perdió toda la masa muscular, él se imaginaba haciendo ejercicio y cuando le hacían estudios, sus músculos iban creciendo cada día cuando él solamente estaba acostado porque mentalmente él se imaginaba haciendo ejercicios, se cansaba, rompió las fibras musculares para crecerlas. Imagínense el poder que tiene nuestra mente y qué importante es saber cómo nos vamos a hablar a nosotros mismos, ¿no? Todos los días, cómo vamos a ver una situación, cómo la vamos a enfrentar. Como decías, el día que tú decidiste vivir el hoy y no estar esperando cómo venían las cosas y qué iba a pasar, fue el día que decidiste ser feliz con lo que tenías. Entonces, todo eso a mí me deja una gran enseñanza, un gran aprendizaje, porque a veces nos queremos rendir ante situaciones que la verdad, pues no tienen comparación con lo que tú has vivido. Y todo está aquí, todo está en cómo nos queremos hablar, en cómo lo queremos vivir y en cómo queremos buscar el sí se puede. Porque en el momento que decimos buscar el no, pues la mente también se enfoca en eso, ¿no? Como lo mencionabas tú, que cuando tú ya no querías, decías, ya no quiero, me voy a hablar mal, me voy a hablar mal. Entonces, bueno, me impactó tu historia, me encantó y pues muchas gracias de verdad por haberlo compartido con nosotras. Eres una persona admirable, tu resiliencia, tu voluntad, dejas una gran lección y un gran ejemplo para todas las que estamos aquí escuchándote. Muchas gracias, gracias. Y no conocía, bueno, la de Joy Dispensa sí, la otra la voy a buscar, pero es maravilloso. Estamos equipados, o sea, nosotros tenemos esencia creadora, ¿sí? Tanto para cosas buenas como para cosas no tan buenas. Solo tenemos que aprender a usarla como corresponde y enfocarnos. Necesitamos enfocarnos y siempre estar en pro del servicio, ¿sí? Porque la vida es eso, servir. Nos edificamos nosotros para aportar, para contribuir, porque así mismo como nosotros contribuimos, las cosas van también llegando a nosotros sin necesidad siquiera de buscarlas, ¿sí? Entonces, eso me parece también que soy muy afortunada. Yo me siento muy afortunada, no cambiaría un solo día de mi vida o el hoy estar acá, independientemente de la recuperación o no, de todo lo que he aprendido durante el proceso. Sí, Claro, eso te hizo también crecer muchísimo y yo creo que el mensaje que estás transmitiendo hoy en día, digo, no sé, uno nunca sabe el porqué de las cosas, ¿no? Pero tú decidiste tomar esto que te pasó, como dicen, todo problema tiene una bendición escondida y tú decidiste tomar esto que te pasó para ser ejemplo, para inspirar, para ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, en vez de contar tu historia desde, ay, pobre de mí, fíjate lo que me pasó, o sea, lo cuentas como yo decidí esto, o sea, es demasiado empoderador tu mensaje y pues le diste un sentido a todo esto que has vivido y por lo que has atravesado. muchas gracias, Susi. Gracias. Me alegra mucho poder transmitir lo que realmente percibo o siento con este proceso. Sí, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta o compartir algo de lo que... Carolina, Sí, 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 hola manita. Jenny, hola Susitali. Hola. Este, Jenny, hola. Es una bendición poderte conocer de verdad. O sea, estoy hasta con ganas de llorar porque soy como muy, creo que la gente que llega a tu vida, como sea, siempre llega por algo, ¿no? Y pues, yo normalmente ahorita estaría trabajando, no podría haberme conectado y por algo estoy aquí hoy
y dije, voy a escucharlo, me llamó mucho la atención, te conocí, te escuché, yo decía, wow, o sea, wow, como dicen todas las que he compartido ahorita, ¿no? ¿Cuántas veces nosotras por cositas chiquitas nos vamos para abajo? Y yo he pensado en algún momento en decir, ya no quiero vivir porque lo he pensado por una situación difícil que viví hace unos años, pero que no se compara, pero ni tantito con lo que tú nos estás contando. Y a mí me da mucha, no sé, estoy muy emocionada por conocerte. Muchas gracias por compartirte. Y me gustaría preguntarte, Jenny, tú, después de todo esto que viviste, ¿por qué crees que sigues aquí? ¿Cuál crees que sea tu propósito? ¿Lo sabes? Porque muchas veces, no sé si a todas, pero a mí me ha costado trabajo entender cuál es mi propósito, ¿no? Últimamente lo tengo muchísimo más claro, gracias también a esta comunidad, a este negocio, a estas mujeres con las que me estoy rodeando, pero ¿cuál dirías? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te quedaste? Mira, yo creo que firmemente todo lo que yo voy avanzando en mi día a día procuro que vaya muy arraigado a la verdad que Dios nos ha dejado, ¿sí? Para mí, el vivir es ser expresión de Él mismo acá en la tierra, ¿sí? Y acompañarme de las personas que vaya conociendo en el camino, diciéndoles, mira que sí se puede, mira que no importa el después de, hoy podemos ser felices. Como yo soy expresión de Él acá en la tierra, siendo excelente en lo que hago, impregnando de amor lo que sea, así sea fritando un huevo, ¿sí? Lavando la loza, lo que sea que yo esté haciendo, lo hago con amor, con conciencia. Mira, cada movimiento para mí es tan valioso que incluso un abrazo va intencional. Todo lo que hagamos debe tener intención, ¿sí? Entonces, yo no sé, y hace unos meses no me imaginaba que iba a poder compartirlo como con tanta gente porque estaba enfocada era en estudiar y en trabajar y allí, todo virtual y estaba muy cerrada, pero decía cómo comparto que sí se puede, cómo comparto que más allá de una condición o de una circunstancia física o que te rodea, tú decides cómo hacerle frente a la situación, que aprendes del proceso. A mí el por qué no me importaba. Nunca le pregunté a Dios por qué. Le decía, ¿qué hago? O sea, yo estoy aquí en pie de lucha. ¿Qué hacemos? Me levanto temprano, siempre igual teníamos una rutina, levantarnos temprano, ser disciplinados, hacer terapia, comida, lectura, edificar la mente que escuchamos. Todo eso hace parte de cuando tengo la posibilidad de compartir, yo digo, tenemos una sola vida, ¿sí? Y un solo hoy. Mañana no sabemos si nos invaden los zombies o qué sé yo, pero hoy es nuestra realidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo decido hoy? ¿Qué es que estoy muy sola? No, tienes la mejor compañía, ¿sí? Tienes al Espíritu Santo y te tienes a ti. ¿Cómo no? ¿Cómo no preparar un entorno? Es que nadie me visita, estoy conmigo. Entonces, mi entorno debe ser propicio para que yo esté feliz conmigo, ¿sí? No es que no me arreglo las uñas porque yo no salgo, nadie me las ve. Tú te las ves. Sí, o sea, todo para ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú te abrazas, cuando tú te amas, cuando tú te recargas, puedes ir a amar de manera correcta a otros. Normalmente cuando no nos amamos nosotros, no podemos amar a otra persona como corresponde porque le vamos a exigir que nos ame como nosotros no hemos aprendido a amarnos. Ahí ya hay un quiebre. Llámese hijo, papá, primo, vecino, amigo, compañero de trabajo, el que sea. Siempre el trabajo empieza por nosotros, ¿sí? Cada quien tiene un proceso diferente que no nos corresponde vivir el proceso del otro. Acompañamos, pero no decidimos por los demás. Entonces, como poderles compartir eso y que nuestra vida tiene que ir dejando huellas de amor dentro de lo posible. Aprender a gobernarnos. No somos seres emocionales, tenemos emociones, pero no debemos guiarnos solo por emociones. Tenemos conciencia, que es lo que nos hace superior a los animalitos y debemos aprender a usarla, ¿sí? Entonces, como poder, vengan que sí se puede. Eso creo yo, ser expresión de él en lo que más se pueda. Muchas gracias, Jenny. Qué gran mujer y qué gran Con gusto. experiencia y te agradezco mucho, mucho, mucho. Y a Dios por haber Muchas gracias. conocido y a Talía, Susi por Amén. traerte por acá. Gracias. Muchas gracias. Sí, sí.
Muchas gracias, Jen. Y también eso que mencionas, ¿no? El no dar por hecho y agradecer cada cosa. A veces hay gente que piensa que no tiene nada que agradecer porque está atravesando algún problema, pero como dices, simplemente podernos mover, tener salud, poder ver, poder, o sea, cada cosa que hacemos no darla por hecho y desde el agradecimiento creo que es desde donde nace la felicidad. Y bueno, o sea, tu testimonio me encantó, muchas gracias por compartirlo. Y bueno, ya te dije todo lo que te tenía que decir, pero el Gracias. agradecimiento me encantó porque a veces es eso, ¿no? No somos conscientes, pensamos que tenemos que tener lo que queremos para empezar a agradecer. Exacto, no, el agradecer es desde el momento en que el sueño fluye en nuestro corazón, pasamos acá, empezamos a creer cómo lo vamos a obtener, por qué lo queremos, porque a veces queremos muchas cosas y ni sabemos para qué, ¿sí? No todo con objetivo, ser propositivos, intencionales. Si yo te voy a decir, te quiero mucho, que sea con intención, no que se me convierta en muletilla, ¿sí? Entonces, todo que sea siempre impregnado de amor. Si tú vas a ofrecer un regalo, por chiquito que sea, que a esa persona le funcione, le guste y es así sea algo chiquito, todo va con propósito, ¿sí? Todo es intencional, ¿m? Y Vivir sobre una... todo para nosotros mismos. Claro. Sí, Padrísimo, Eh, Jen. Pues muchas gracias, Jen. Gracias, gracias por compartirte con nosotras, de verdad, por darnos esta hora de tu día tan valiosa. Y gracias a todas las gracias. personas que se conectaron. Esperemos que les haya encantado. Y pues igual les voy a compartir un link de una entrevista de Jen, que es más completa, dura creo que 2 horas y media, donde pues cuenta toda su historia para que lo vayan a ver, para que la conozcan más. Y pues bueno, muchas gracias. Se Me va a están quedar preguntando si se va a quedar grabado y sí, les vamos a pasar el link más tarde a quien pregunta. justo, dejaré de Aquí grabar. te están dejando mensajitos en el chat, Jen, de pues que muchas gracias, les encantó tu plática, que gracias por compartir.